en este lugar la que nos transforma, nos anima y somos edificados cada vez que estamos aquí, Señor. Padre, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Quita, Señor, quita todo aquello que pudiera estar estorbando para que podamos disponer nuestro corazón, para que tú siembres esa semilla poderosa, la cual nos edifica y transforma, Padre Celestial. Padre, este tiempo lo dejamos en tus manos, Espíritu Santo, para que tú hagas la obra que ya tienes planeada para cada uno de nosotros. Esta iglesia te ama y te dice amén. Puedes tomar asiento, dale tu mejor aplauso al Señor Jesucristo. El tema de hoy es llamados a conquistar en medio de las llamados a conquistar en medio de las dificultades, en medio de los problemas. El Señor nos está llamando a conquistar, a estar de pie. Y es que es una realidad que no estamos exentos. Aunque tenemos promesas de Dios, no estamos exentos de poder en un momento en la etapa de nuestra vida pasar tormentas, pasar dificultades que muchas veces tú y yo somos responsables. Nos metemos a dificultades, nos metemos a las tormentas por las malas decisiones que tomamos muchas veces cada uno de nosotros. ¿A alguien ha pasado eso o nomás a mí? Hay tormentas, hay situaciones que vienen también de parte del diablo, de parte de terceras personas, que también nos meten y entramos a tormentas. Noticias inesperadas, diagnósticos de enfermedades, situaciones de familia que se están quebrando, matrimonios. O sea, estamos expuestos a todo ello. Y el Señor no nos dijo que nos iba a exentar como hijos de todos esos problemas, pero sí en su palabra y en Él sabemos que Él estará con nosotros en medio de esas tormentas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 12. Y después en 2 de Corintios 5, 7. Hebreos 12, 2 y después 2 de Corintios 5, 7. Hebreos 12, 2 dice: puesto los ojos en Jesús. Una vez más, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió ¿en dónde? En la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó ¿a dónde? A la diestra del trono de Dios. Y es el consejo de Dios, que en medio de toda adversidad, que en medio de toda tormenta en la cual pudiéramos estar pasando, pongamos nuestra mirada ¿en quién? Nuestra mirada en Jesús. 2 de Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Y en esta versión, la Nueva Traducción Viviente dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Cuántos dicen amén por eso? El Señor nos está diciendo de este momento que aún su iglesia, tú y yo, pasaremos por adversidades, por tormentas, pero si la iglesia se mantiene poniendo su mirada en Jesús y entendiendo que no vivimos por lo que vemos, sino por fe en Cristo Jesús, empezaremos a tener victoria en medio de las tormentas. Requisito, iglesia: no dejemos de poner nuestra mirada en Jesús. Algo que el Señor está hoy llamando, y este mensaje va enfocado a nosotros como padres. Aquí vemos muchos padres, tenemos hijos. Otros gracias a Dios viene la bendición de ser padres posteriormente. Algún día los jóvenes tendrán una familia también. Y Dios quiere que en medio, fíjense papás, que en medio de todas las situaciones que pasamos, muchas veces nosotros como papás tenemos que darles un mensaje positivo a los hijos. Porque lamentablemente cuando el papá no está bien centrado y no está mirando a Jesús, cuando se presenta la adversidad, contamina también la familia. La lleva también a tener una mentalidad de derrota. ¿Por qué? Porque en casa hay padres con una mentalidad de derrotados. Y por eso el requisito es
Y el mensaje va centrado a que no dejemos de poner nuestra mirada en Jesús y que entendamos que ya no vivimos por lo que vemos, sino por lo que somos ahora en Cristo y por lo que Dios es en nuestras vidas. Eso nos fortalece y nos edifica. Entonces, el Señor en este tiempo quiere que la iglesia, que los padres, que el liderazgo se mantenga en fe en medio de las crisis, en medio de las tormentas. Y podemos decir, pero bueno, ¿cuál es mi actitud en el tiempo cuando de repente llegan las malas noticias, que de repente te empieza a ver un panorama bien complicado en nuestra vida, personalmente, como matrimonio, como familia, en el trabajo, en la salud, en el ministerio? ¿Cuál es nuestra actitud como cristianos, como hijos de Dios? Pues nuestra actitud en ese momento tiene que estar enfocada en este libro que es la palabra de Dios, donde están las promesas de Dios. Y una de ellas, cuando estemos en tiempos complicados, el Señor nos dice, por ejemplo, en Juan 16:33, el Señor nos dijo: estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo, en Dios, tengamos paz. En el mundo, dice el Señor, van a tener aflicción, van a pasar tormentas, pero dice el Señor a la iglesia Fuentes, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y entonces, ¿por qué como cristianos de repente las tormentas nos agobian y a veces nos detienen, nos paran para no proseguir en los proyectos de Dios? Y empezamos a tomar malas decisiones. Porque no empezamos a tener, dice el Señor, quiere levantar una iglesia con fe, que no deje de estar mirando a Cristo. Que entendamos que en medio de todas las adversidades tenemos un Dios a favor de cada uno de nosotros. Si no consideramos esto, le vamos a dar más peso a todas las tormentas, adversidades que nos estén llegando en nuestra vida. El Señor nos pide, miren, a causa de, ¿cuántos saben que el Señor como papás, cuántos papás estamos aquí? Mamás, ¿saben que como padres el Señor nos ha dado autoridad para influenciar la vida de nuestra familia? Fíjate, qué bendición es, pero también qué gran responsabilidad es. Porque así como nos ha dado una autoridad para influenciar la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, también nosotros tenemos ese poder, esa autoridad de influenciarlos para malas cosas. Y esto es algo que lamentablemente muchas veces, esa paternidad que tenemos, esa autoridad como padres que Dios nos da, como líderes de casa, que no sé, un líder tiene que ir al frente de la familia y al frente de las personas, pero cuando no estamos influenciándolos positivamente, entonces podemos llevar al desastre la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras generaciones. Algo que vemos, por ejemplo, en Números capítulo 13, ahí ya conocemos la historia cuando el Señor habló a Moisés. Todo esto lo voy a parafrasear, lo voy a resumir, capítulo 13 de Números. Pero Dios le habla a Moisés. ¿Quién le habló a Moisés? Dios le habló. Muy importante que entendamos cuando Dios nos habla, porque muchas veces podemos darnos indicaciones, puede haber una disposición de mi corazón hacia mi familia, del hombre a hombre, pero aquí lo importante es entender que hay algo que Dios habla. Y Dios habló a Moisés y le indicó, dice: vas a mandar a Canaán a que revise, a que verifique, a que inspeccione cómo está la gente de ahí. Manda a príncipes. Y esos príncipes hoy podemos entender que manda líderes que vayan a inspeccionar la tierra que yo les voy a entregar. Y van 12 príncipes, 12 hombres, 12 líderes, 12 padres a inspeccionar lo que Dios les estaba pidiendo que fueran. Pero cuando llegaron ahí tenían autoridad de parte de Dios para hacer algo. Pero cuando llegan ahí, 10 de ellos ya llegaron con una mentalidad de derrota. El informe que llegan a entregar es que no vamos a poder con ellos porque hay gigantes. Es un pueblo muy fuerte.
No vamos a poder. Y por eso te decía, cuando estamos pasando en la familia adversidades, tormentas, va a depender qué padres están ahí. Si eres como esos 10 hombres que cuando se presenta la tormenta en casa y empiezas a decirle: hijos, no vamos a poder con esto, familia. Se acabó todo, se terminó todo en mi matrimonio, se terminó todos los proyectos que había en mente, ya no hay nada que hacer. Y entonces estamos nosotros influenciando mal la familia, porque así van a crecer con una mentalidad de derrota. Y todo el tiempo de su vida están viendo que los padres, cada vez que hay situaciones complicadas, no se va a poder. Ya ni modo. Aquí nos tocó vivir. Pues ya, ¿qué podemos hacer? Esa mentalidad de un cristiano no puede ser, porque Dios no nos llamó a una vida de derrota, nos llamó a una vida de victoria, mis hermanos. Por eso, papás, tenemos que tener una actitud correcta ante las adversidades. Por eso los padres que se desvían de las cosas de Dios siempre van a traer desánimo a casa. Pero los padres que siguen poniendo su mirada en Jesús, ellos van a traer aliento de esperanza siempre en casa. Por eso el Señor está diciendo ahora: no dejemos de mirar a Cristo. En medio de las tormentas, no dejemos de poner nuestra mirada en Cristo, nuestra fe en Cristo. Por eso tú y yo, de ti, de mí depende de qué manera vamos a estar levantando familias. Hijos derrotados, hijos que nos vamos acostumbrando a la derrota, que se vayan acostumbrando a ello, que los términos que usamos de derrota nosotros los impregnemos en el corazón de los hijos. Tenemos que meditar cómo estamos obrando en la vida de nuestras familias. Pero fíjense, cuando el papá que pone su mirada en Jesús, siempre en medio de las adversidades va a ir a la Biblia, va a ir a la palabra de Dios para encontrar una palabra. Y yo, en medio de mis adversidades, en medio de mis gigantes, estos 10 hombres vieron a unos gigantes, dice, y se sentían como langostas, se sentían como nada, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros le damos más peso a las adversidades, a las tormentas? Y cuando nosotros enfocamos las tormentas como algo muy fuerte que no podemos superar, ahí nos va a aplastar y sí nos vamos a sentir como langostas, como cucarachas en medio de todas las adversidades. Pero el Hijo de Dios, el que no deja de poner su mirada en Cristo y en las promesas de Dios, yo encontré un versículo que lo podemos nosotros considerar, Jeremías 20:11. En medio de los gigantes que se levantan, en medio de las adversidades que se levantan, ese gigante tiene que escuchar esto. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. En medio de mis adversidades yo le voy a decir a esa adversidad: ¿sabes qué es la adversidad? En Dios yo tengo un poderoso gigante que se levanta a favor de mí. Cada vez que la tempestad se levanta nuestro Dios como poderoso gigante a favor de nosotros. Y luego continúa diciendo: por tanto, los que me persiguen van a tropezar, no van a prevalecer, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Es una promesa de Dios en nuestras vidas. No hagas más grande la tormenta. Tú y yo tenemos un Dios mucho más grande que ellas. En Deuteronomio 20, versículo 1 y 4: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, dice, cuando estés en guerra, cuando estés en un conflicto, cuando estés en una batalla, cuando estés en un desierto, en un problema, dice, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. ¿Cuántos le creen a Dios? Dice, el cual te sacó de la tierra de... Pregúntate, iglesia, tú y yo estábamos antes en Egipto, simbolismo del mundo. ¿Crees que el Señor nos sacó del mundo para trasladarnos a su reino, al reino de Cristo, para seguir viviendo en derrota? No,
Nos sacó de allá cuando estábamos de derrota en derrota. Mi religión, mis creencias no traían vida a mi vida. Pero cuando me traslada a su reino, ahora entiendo que yo tengo un Dios más poderoso que siempre estará conmigo. Y el Señor dice que en medio de tus guerras, dice, no tengas miedo. Y el versículo 4 dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para salvarlos. ¿Cuánto le creen a Dios? Yo creo esta palabra. Mira, mis hermanos, si en medio de todos los conflictos que tenemos no nos apegamos a lo que dice la palabra y solamente lo leemos por leer, es una lectura más que leí. Y dice, y puede decir, qué bonito dice esta palabra. Pero no, mi hermano, no podemos entenderla de esa manera, sino que hay un poder en la palabra de Dios. Es Dios hablando, diciéndote, iglesia, en medio de tus tormentas, no tengas miedo porque yo voy a estar contigo. Pero se nos olvida que en medio de las tormentas Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo nuestra mirada en Jesucristo. Y entonces vienen las tormentas, nos agobiamos, la tormenta nos paraliza, las tormentas nos llevan a la confusión, al desánimo, a la tristeza, a los miedos. ¿Por qué? Porque todo lo natural que se presenta en nuestras vidas es real, pero más real es el poder de nuestro Dios. Pero como cristianos pareciera que estamos reflejando derrota tras derrota tras derrota. Y Dios no nos llamó a eso, iglesia. Sí, vamos a experimentar muchas veces fracasos, derrotas, pero no es para quedarnos en ellas. No es para quedarnos y acostumbrarnos a ello. Será un momento solamente, pero el amor de Dios, la misericordia de Dios llegará y nos recordará el Espíritu Santo que tenemos un Dios que nos ama incondicionalmente. Que su amor es inagotable para cada uno de nosotros. Por eso no tenemos que reflejar en nuestra vida todas las situaciones adversas que nos están sucediendo. Nuestro consuelo y nuestra esperanza siempre estará en Cristo Jesús, mis hermanos. Hay un Salmos que también nos alienta para esto. En Salmos 20, versículos 7 y 8. Dice, muchos confían en carros y muchos en caballos. Habla que muchos confían en las cosas naturales. Mas nosotros, la iglesia, confiamos en el nombre de nuestro Señor, nuestro Dios, y en nuestro Dios tendremos memoria. Todos aquellos que ponen su esperanza en las cosas del mundo, toda la gente que pone su esperanza en las cosas naturales, dice, ellos van a flaquear y van a caer. La gente pasa adversidades bien complicadas, pero su religión no le alcanza para levantarse. Su religión no le alcanza para edificarse, porque su religión le lleva a clamar a cosas que no existen, a objetos que aparentan tener vida pero están muertos. Pero dice el Señor aquí, ellos flaquean y caen, mas nosotros, mas la iglesia, mas tú y yo nos levantamos en medio de las adversidades y estamos de pie. ¿Por qué? Porque la mano del Dios Todopoderoso es el que nos levanta, mis hermanos. Nosotros no profesamos ninguna religión. Nosotros tenemos una relación, una comunión con un Dios verdadero, un Dios todopoderoso. Luego nos dice, más allá dice que un líder, un padre que pone su fe en Jesucristo, que pone su mirada en Jesucristo, siempre va a avanzar y siempre va a tener una visión de vida. Padres, muy triste que muchas veces no tengamos una visión de vida. Imagínate que como padre no tengamos una visión de vida en Dios. ¿Qué visión pudiéramos transmitirles a nuestros hijos? Hoy queremos que nuestros hijos sean exitosos
Y eso es bueno. Pero porque están viendo padres que les exigen mucho del mundo, mucho de las cosas para que se capaciten, para que tengan una profesión, para que tengan cosas, etcétera. Les exigimos mucho para ello, pero poco les exigimos para que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y que lo demás venga a su vida como una añadidura de su comunión con Dios. Pero lo hacemos al revés. Lo hacemos al revés. Queremos tener hijos exitosos en todas las áreas, pero que hijos que no aman y no tienen temor de Dios. Esa es nuestra realidad. Que hoy el diablo está acechando la vida de los niños, adolescentes y jóvenes. Pero los papás tenemos una gran responsabilidad de que Dios nos dio herencia y tenemos que darle buenas cuentas a Dios de esa herencia que nos encargó. ¿Dios nos está hablando, papás? Dicen por ahí, no nos hagáis. Dios nos está hablando. Vamos al libro de Josué, capítulo 1. Dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Fíjense, aquí había una situación. El líder ya había muerto. Dios le hablaba antes a Moisés, pero ya había muerto. Y hay cosas en nuestras vidas que muchas veces ya murieron. Murieron porque no luchamos por ellas. Murieron porque no nos esforzamos en creerle a Dios y confiar en Dios. Murieron porque yo quise solucionar lo que ya murió, que en su momento estaba vivo, lo quise solucionar con mis propias fuerzas, no considerando a Dios en esa tormenta. Y murió. Pero dice, aquí la historia es otra. Estoy parafraseando de una forma que podamos entender una vida cotidiana que podamos tener, de que a veces se mueren cosas. Pero dice el versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, dice, levántate. Porque muchas veces la tormenta fue muy fuerte, que hizo que murieran muchas cosas. Murió una relación de matrimonio, murió una relación con la familia, hubo pérdidas, porque la tormenta no le pude hacer frente en Dios a la tormenta. Lo quise hacer en mis fuerzas y muchas cosas se acabaron. Y muchos seguramente están en esa condición, que hay cosas que se perdieron. Pero hoy tú y yo venimos para escuchar de Dios, que te dice a ti y a mí: levántate. Levántate, porque dice: levántate y pasa este Jordán. Dice: levántate porque hay más cosas que tienes que avanzar. El pasar quiere decir avanzar. No te quedes en lo que ya perdiste, en la derrota. Levántate de esa derrota, porque yo tengo cosas mucho mejor ahora. Pero levántate para pasar este Jordán. Pero no solamente nosotros, papás, sino también junto con nuestra familia. Dice: y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, tú y tu familia. Tú y tu familia. Porque muchos papás pudiéramos estar aquí y decir: yo estoy aquí. Si mi hijo quiere, pues que quiera. Si no quiere venir, pues que no venga. Si no quiere buscar a Dios, pues que no lo busque. Yo sí vengo. ¿Eso está bien? Pareciera que los hijos no entendemos esa relación de papá-hijo. Porque a veces los padres nos enfrascamos en nuestras derrotas. Murieron muchas cosas y ya no me interesa más. Y podemos estar aquí muchos papás, pero no están los hijos aquí.
Y no necesariamente aquí, sino buscando a Dios, a lo mejor congregándose en otro lugar, pero buscando a Dios. Pero hoy te dice, papá, que tú y yo nos levantemos porque Dios no ha terminado con nosotros. Nuestro pasado no puede influenciar nuestro futuro en Dios. Cosas nuevas tiene Dios cada día. Versículo 13: yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Quién nos lo ha entregado? ¿Quién nos entrega ya esa bendición? Dios lo está diciendo. ¿Y por qué no le creemos a Dios cada vez que vemos una frase así, cuando dice, yo te he entregado esto? Ya te lo he entregado, ya lo tienes. Ya lo tienes. Muchas cosas, muchas bendiciones, muchas promesas que tú y yo ya tenemos como hijos de Dios. Mi fe en Cristo me ha dado muchas cosas, las cuales no las he querido poner en práctica, no las he querido tomar. Y seguimos viviendo como si no fuéramos hijos de Dios, como si la alacena estuviera vacía. Y la alacena está llena de grandes bendiciones. Solamente levántate, ve y abre esa alacena y toma las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero levántate a tomarlas. Ay, qué flojera ir hasta el otro cuarto a abrir la alacena para tomar algo que me agrada. Esa actitud espiritualmente es, ay, qué flojera orar. Ay, qué flojera ir a congregarme. Ay, qué flojera levantar mis manos para adorar a Dios. Ay, qué flojera ayunar. Levántate a tomar lo que ya tenemos, mi hermano. Tú y yo estamos llenos de muchas bendiciones de parte de Dios, pero no las hemos aprendido a tomar y vivirlas, porque dejamos de poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Moisés, vamos aquí a José una vez más. El versículo 5 dice, nadie, vuelve a afirmar el Señor, nadie te podrá hacer frente. Nadie, iglesia, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le estamos creyendo a Dios. Ninguna adversidad que se levanta de repente en mi vida me va a poder hacer frente ni me va a detener. No debería de hacerlo, porque tengo promesas de Dios, que nadie me podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Wow, qué hermoso lo que dice el Señor. Pero dentro de todo lo que le dijo Moisés, tú vas a heredar la tierra. Sabes que tú y yo tenemos una encomienda de darle herencia a nuestros hijos, de darle herencia a nuestras generaciones, de que vayan y conquisten la tierra de Canaán. ¿Saben lo que está diciendo el Señor? Padres, que tú y yo tenemos la responsabilidad de llevarlos a la presencia de Dios, que tú y yo tenemos la responsabilidad de que los hijos dependan de Dios. Tú y yo tenemos la responsabilidad de que ellos sean hijos que doblen sus rodillas en medio de sus propias adversidades que van a vivir o estén viviendo, que busquen a Dios con todo su corazón, que le crean a Dios. Pero tienen que ver un líder en casa que esté haciendo eso. No demandemos lo que no estamos haciendo nosotros, porque nos enojamos cuando ellos toman malas decisiones. Nos enojamos cuando ya han tenido una mala decisión. Pero cuando vieron unos padres que buscaban a Dios con todo su corazón, que le creían a Dios con todo su corazón, y que vieron la gloria de Dios en esa casa, porque los padres levantaban sus manos clamando a ese Dios todopoderoso. Vieron eso los hijos. Hoy tenemos que levantarnos para hacer eso en casa, mis hermanos. Que la gloria de Dios se manifieste no solo en este lugar, sino en el lugar donde estamos habitando, en el hogar que el Señor nos ha bendecido. Ahí debe de bajar la gloria de Dios en todo momento. Pero la va a bajar los padres que están realmente levantándose, creyendo a Dios y buscando a Dios, y que estén haciendo esto que dice en el versículo 8: nunca se apartará. Nunca, hombre y mujer que estás aquí, se apartará de tu boca este libro. Nunca dejes de leerlo, sino que de día y de noche, padres, tenemos que meditar en este libro.
sino que tenemos que guardar todo lo que el Señor nos dice. ¿Para qué? Para tener resultados positivos, buenos en nuestras vidas. Porque nos dice: y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y el camino de tus hijos, y a toda la familia nos irá bien en Cristo Jesús. Pero no queremos hacer esto. Es más fácil quitar este proceso, esta intimidad con Dios, y venir con el pastor y decirle: pastor, ore por mí porque tengo muchos problemas. Y te aseguro que él te va a preguntar siempre: ¿tuviste comunión con Dios esa semana? ¿Oraste? No, pastor, esperé hasta el domingo para que usted lo hiciera por mí. Y el pastor siempre te va a decir, te va a aconsejar, porque es de acuerdo a la palabra. Ve y escucha a Dios, porque Él ya tiene la solución para ti. Pero ve, lee, medita, guarda y vive la palabra, el consejo de Dios. Pero qué flojera hacer eso, ¿no? Si el pastor en un segundo me puede dar una oración, en un segundo me puede dar una palabra. Y muchas veces la palabra que te va a dar no te va a gustar, porque te va a decir: métete a tu aposento y ora a Dios. La visión la encontramos en Dios, mis hermanos, en lo secreto. Vamos a Jeremías 23, 18, 22. Jeremías 23, 18 y 22. Versículo 18 dice: porque ¿quién estuvo en lo secreto de Jehová y vio y oyó la palabra? ¿Quién de los padres se mete en lo secreto con Dios y escuchó y oyó el consejo de Dios, y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a la palabra de Dios y la escuchó y la oyó? Estaba diciendo, ¿por qué estaba expresando eso? Porque había profetas, porque hay hombres que toman decisiones sin escuchar a Dios. Padres, cuando tú y yo no escuchamos a Dios y empiezas a tomar decisiones en casa, solamente vas a confundir, porque dice: estos que no están en lo secreto hablan de su propio corazón y están confundiendo a mi pueblo. Y los padres que no estamos en el secreto con Dios, hablamos de nuestro corazón hacia ellos y solamente los confundimos. Por eso el Señor dice: ¿a quién estuvo en lo secreto? ¿Qué padres están en lo secreto? Versículo 22: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras, dice el Señor, las palabras de Dios. Y fíjense, a mi pueblo, a mi familia, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. No es lo que está en tu corazón, es lo que está en el corazón de Dios para ti, para tu familia. Pero eso lo tenemos en el secreto, en nuestra comunión, en la oración. Háblame, Señor. Tengo esta dificultad en mi familia. Tengo este hijo que anda en rebeldía. Tengo este hijo que parece que tiene otras inclinaciones. Señor, está llegando a mi casa una tormenta, Señor. Y el Señor te está diciendo: varón y mujer que estás aquí, entra en mi secreto para que yo te diga lo que tienes que hacer. Si se lo vas a dar, dáselo de verdad a Él. Nosotros en Cristo Jesús, en medio de las crisis, nunca dejemos de actuar en fe, mis hermanos. Nunca dejemos de actuar en fe. Llegó un momento en que David con su ejército llegó a Siclag. Estoy hablando en 1 Samuel capítulo 30. Venía de una batalla. Cuando llega a la ciudad donde estaban las familias del ejército y su familia, resulta que ya los enemigos habían tomado a las familias y se las habían llevado cautivas. Y entonces, cuando llegan, todos se alteran porque ya no estaban las familias. El enemigo se los había llevado.
Dice que David se angustió mucho. Llegó una tormenta a David en ese momento y a todo el ejército que traía. Y David se angustió mucho. ¿Cuántas veces nos angustiamos nosotros cuando se presenta una adversidad de repente así? ¿Nos entra la angustia, sí o no? ¿Nada más a mí o a todos nos entra la angustia? Pero ante esa angustia, David hizo lo correcto. Y dice en el versículo 6 que él se fortaleció en Dios. Consejo de Dios para ti, para mí. Cada vez que se presenta una tormenta y nos meta a una angustia, busquemos la fortaleza en Dios. Y la fortaleza en Dios va acompañada a lo que hizo David en el versículo 8. Dice que antes de ir a buscar a su familia y ir en contra de los enemigos que se llevaron a su familia, consultó a Dios. Se fortaleció en Dios y consultó a Dios. A muchos Dios les está hablando que tienen una tormenta en esta hora. Y Dios te dice: fortalécete primero en Dios. Y consulta a Dios. Pero muchos cristianos que no tienen su mirada en Jesucristo en medio de las tormentas, ¿a dónde vas a consultar tu adversidad, tu problema, tu angustia, tu miedo respecto a tu familia, tu matrimonio, tu salud, tu trabajo? Vamos allá a Isaías, capítulo 30. No se duerman. Hasta acá se escuchó el bostezo. Ya me lo termino. Isaías 30, versículo 1. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cobertura y no de mi espíritu. Y cuando alguien hace eso, añade pecado tras pecado. Que se apartan, dice, para descender a Egipto, para buscar consejo en aquellos que no tienen temor de Dios. Cristianos, lamentablemente, buscando la ayuda de alguien que no ama a Dios. En lugar de venir a la presencia de Dios y buscar el consejo de alguien, de un líder, de los pastores, vas en busca de alguien que hasta se mofa de Dios. Que se aparta para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, dice el Señor. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero, dice, la fuerza del Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Y eso es lo que sucede en la vida del cristiano, que deja de poner su mirada en Jesucristo y empieza a buscar otras ayudas fuera de lo que es Dios. Se va a agrandar nuestro problema, dice aquí. 31, Isaías 31, versículo 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza la ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Dios no quiere que seamos de esos, mis hermanos. No busques ayuda en Egipto. No busques ayuda en el sistema corrupto del mundo. Busca ayuda de lo que dice Dios. Dice: no buscaron consejo de mí, dice el Señor.
Por eso vienen las ruinas, por eso las tormentas nos inundan, nos ahogan. Cuando en medio de ellas, en lugar de poner nuestra mirada, nuestra fe en Jesucristo, las ponemos en otras cosas que están fuera de la palabra de Dios. Acompáñame a Marcos, capítulo 4. Versículo 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, el Señor Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Una vez más Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Esa expresión nos lleva a entender que muchas veces nos hemos quedado estáticos en un lugar. Nos hemos quedado conformes en algún lugar. Nos hemos quedado pasivos en algún lugar. ¿Por qué? Porque esa tormenta, ese huracán, esa situación complicada fue muy pesada en nuestras vidas, que nos detuvo. Nos hizo dejar inertes, conformes, ociosos. Pero hoy Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos está diciendo, dice: levántate y pasemos. Dice, pero fíjate, no está diciendo pasemos. Él está diciendo que Él lo va a hacer con nosotros. Pero fíjate más lo que dice el versículo 36. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Había una barca donde Él iba a subirse con ellos, pero dice que había otras, y con Él otras barcas. ¿En qué barca estás tú? ¿En qué barca estoy yo? ¿Dónde está Jesús o donde no está Jesús? Solo una barca estaba ahí donde el Señor dice: pasemos, súbanse conmigo a la barca. Iglesia, súbanse conmigo, caminen conmigo. Pero había otras propuestas, había otras barcas. El que no tiene su mirada en Jesús, el que no busca a Dios en medio de sus tormentas, quizá toma la decisión de subirse a otras barcas. Y hay cristianos que van en otras barcas y no en la barca donde va Jesús, donde está Jesús. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad, una gran tormenta, no una pequeña, una gran tormenta. De repente se nos presenta y llega una gran tormenta. Ya mi matrimonio está bien hay un conflicto muy complicado aquí. Ya ante mi mirada, ante lo que yo veo, ya mis hijos no los veo con deseos de buscar a Dios y con otras tendencias que lo están llevando a una muerte espiritual. Se levanta una gran tormenta. Me sentía mal y voy al médico y me dice, me da un diagnóstico muy complicado sobre mi salud. Se levanta una gran tormenta y me están diciendo que mi contrato termina ya el lunes. Se levantan grandes tormentas alrededor de nosotros, mis hermanos. Pero por encima de esas tormentas, ahí está Jesús con nosotros en la barca que decidimos, porque Él está ahí. Pero como que trae un conflicto a nuestros pensamientos, a nuestra fe, cuando dicen lo que sigue. Pero se levantó una gran tormenta de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que nos anegaba. Nos entró un momento de preocupación, de angustia por todas esas malas noticias que llegaron a nuestra vida. El 38 dice: y Él estaba en la popa durmiendo en un cabezal. Estaba con nosotros Jesús, estaba con ellos en la barca, en medio de las tormentas, de una gran tormenta, pero Jesús estaba dormido. ¿Cómo entendemos esto?
preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Qué mensaje nos das cuando en medio de la tormenta tus discípulos estaban contigo, pero tú estabas dormido? Y estos hombres se angustiaron, tuvieron miedo que iban a morir ahí en esa tormenta, en esa gran tormenta. ¿Sabes el mensaje de Jesús hombre? Porque Jesús hombre y es Dios. ¿Cuántos ¿sí lo sabían o no? Hay muchos que dudaron. Jesús hombre estaba demostrando su fe en el Padre. Jesús le estaba mandando un mensaje a sus discípulos. Vean que yo en medio de las tormentas tengo paz. Que en medio de esas grandes tormentas que se levantan, estoy confiando en mi Padre. Y es el mensaje que nos manda a nosotros, mis hermanos. Jesús no está dormido. Jesús es nuestra paz. Jesús está en el cielo, al lado del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros en medio de las tormentas. Se levanta como poderoso gigante para interceder a favor de su iglesia cuando está en medio de las tormentas, mis hermanos. Porque nuestro Cristo está vivo, amándonos, cuidándonos, protegiéndonos. ¿Cuántos le dicen amén por eso? Jesús recordaba, y tenemos que recordar lo que Jesús realmente recordaba, los salmos que leía él muchas veces. Y un salmo, el 107, del 29 al 31, 28 dice, al 32. Entonces, Salmo 107 del 28 al 32. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad, cambia las tormentas en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego que se alegran, ¿cuántos no se alegran cuando viene la bonanza? Luego que se alegran porque se apaciguaron y así, fíjense, los guía al puerto que deseaban. Mi tormenta no me detiene. Mi tormenta no me detiene, porque mi Cristo está conmigo y me llevará al puerto que yo quiero llegar. Pero el diablo quiere detenerme. En medio de las tormentas me dice: se acabó todo, se terminó todo, porque tú te metiste en tormentas. Pero también el diablo intervino en meternos en tormentas, en dificultades. Pero yo confío en la palabra de Dios, que Él vendrá y apaciguará las tormentas, pues que es el Dios que creó los cielos y la tierra, los mares. Tiene control sobre todo ello. Y Él me llevará al puerto, a los planes que Él ya tenía destinado para ti, para mí. Pero fíjense la actitud de cuántos le están creyendo a Dios. El versículo 31 dice: si lo crees, de que en medio de tus tormentas el Señor las deshará y te llevará al puerto deseado, sano y vivo y victorioso. Dice el 31: alaben, Iglesia Fuentes, alaben la misericordia de Jehová, porque es por su misericordia. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para los hijos de los hombres. Pero fíjate, para los hijos de los hombres, y aquí algo más precioso, para los hijos de Dios que somos tú y yo. 32, exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos, alábenlo. ¿No es motivo de exaltarlo y alabarlo? ¿No es motivo que en medio de tus tormentas Él las va a tomar y te llevará a triunfar en medio de ellas? ¿Cómo lo alabas? ¿Cómo lo exaltas? Dale tu mejor aplauso a Él entonces. Es una forma de exaltarlo. Quiero terminar. Vamos a Nehemías capítulo 4.
Sabemos la historia de Nehemías, cómo se entera de que la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, las puertas quemadas. Muchas veces nos encontramos a veces que pareciera, dice, pero fue por el pecado del pueblo. Él tomaba el pecado del pueblo y lloraba por el pecado del pueblo, se ponía cuentas. Pero fue por las malas decisiones del pueblo de Israel, por tanta idolatría, por tanta desobediencia ante Dios. Y a veces son esas consecuencias. Dios nos ama, mis hermanos, y quiere lo mejor para nosotros. Pero a veces nosotros nos metemos a no creerle, a no obedecerle. Y de repente nos damos cuenta que nuestra casa se está cayendo, que los muros que construimos se han derribado. No por falta de amor de Dios, sino porque tú y yo hemos sido responsables muchas veces de eso. Y las puertas y muros de la vida de nuestros hijos caen de igual manera. Es lo que hizo Nehemías, se puso a orar y encontró gracia de Dios ante el rey Artajerjes para que le ayudara a reconstruir. Cuando llega a la ciudad de Jerusalén se encuentra con se levantan muchos enemigos, un Tobías, un Sanbalat, los árabes. Cuando un padre se levanta para reedificar su casa, su matrimonio, su propia vida, la vida de su matrimonio, a sus hijos, el diablo no va a quedar conforme y se va a levantar en contra de nosotros. Pero cada vez que se levantaba un enemigo, la actitud de Nehemías era orar a Dios. Orar a Dios. Y no daba un paso si no consultaba y oraba a Dios. En el capítulo 4, en un momento de esos, él se levanta y dice algo muy importante que tú y yo, Padre, tenemos que considerar en esta mañana. Vamos a Nehemías 4, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman. Una vez más el Señor nos está diciendo: no teman. Cuando se levantan los enemigos, esos enemigos que se levantaron en contra de Nehemías y de todo lo que querían hacer, junto con la gente que estaba, hasta amenazas de muerte, Nehemías se pone al frente con una entereza, una seguridad de quién era su Dios. Y así tenemos que levantarnos, papás, para alentar el corazón de nuestros hijos. No teman delante de ellos, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y hoy el Señor te dice: pelea. En medio de las tormentas, el Señor te está llamando a ti y a mí a pelear, a que no te quedes derrotado, mi hermano. Escucha la voz del Espíritu Santo en esta hora que está diciendo: levántate y pelea por tu matrimonio, levántate y pelea por tus hijos, porque el Señor te va a dar la victoria. Levántate y pelea. No le creas al diagnóstico de tu enfermedad, porque yo ya no vivo por lo que veo, sino vivo por lo que es Dios en mi vida. Y yo tengo un Dios que se llama Jehová, mi sanador. Jehová Rafa, mi sanador. Es el nombre de mi Dios, que se llama, que tengo un Dios sanador. Y que Él toma la decisión sobre mi vida, porque mi vida le pertenece a Él. Yo soy templo del Espíritu Santo. Y creo en un Dios de maravillas, de milagros, de poder.
Creo en un Dios que puede restaurar tu vida. Creo en un Dios que te dice en medio de tus tormentas: levántate y pelea por aquello que has perdido. David consultó, dice que consultó a Jehová, y Dios le dijo: ve, pelea y vas a recuperar todo lo que perdiste. Y él dice la palabra que David recuperó todo. En Dios podemos recuperar todo, mis hermanos. En Dios podemos recuperar todo. En Dios puedes recuperar tu salud en este momento. En Dios puedes recuperar tu restauración una vez más. Termino con el versículo 20. En la oración que yo hacía al principio, esa oración, si tú escuchases, le dije a Dios: gracias, Señor, por darnos un lugar donde congregarnos. Pero gracias por el lugar donde estamos, donde puedo ver cuando llegas. Yo he experimentado el desaliento y he estado en desaliento muchas veces, pero cuando llego al lugar donde el Señor te estableció, viene una nueva esperanza, una nueva oportunidad. La vida de Dios una vez se mete en mi corazón. Cuando tú llegas aquí, es lo que yo encontré aquí en el versículo 20 de Nehemías 4:20. Dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, el lugar donde escucharas la voz de Dios, el lugar donde te encontraras con el Espíritu Santo, en el lugar donde escuches el poder de Dios, el lugar donde llegamos y puedas sentir el amor y la misericordia y la gracia de Dios. Es la trompeta, la voz de Dios que se escucha en este lugar. Dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí. Reuníos ahí con nosotros, porque nuestro Dios peleará por cada uno de nosotros. Entra con esa fe. Entra con esa fe de que Dios, cuando llegamos a este lugar, nuestras vidas tienen que salir transformadas y llenas de esperanza. Y quiero ir más allá. Tormentas que pueda haber en este momento de muchos, quizá por una decisión que hayas tomado, no importa, ante los ojos de Dios hoy quiere hacer algo en tu vida. Quiere restaurarte, quiere avivar algo que ya se había muerto, quiere despertar algo que ya pareciera que ya no había dentro de ti. Quiere despertar hambre por Él. Él quiere mostrarte cuánto te ama, cuánto nos ama. Y hoy quiere levantarse como poderoso gigante a favor de la iglesia Fuentes. Si en esta semana o en estos días te han diagnosticado algo en tu cuerpo, hoy el Señor quiere hacer una obra de sanidad y recordarte que la sanidad ya la tenía planeada para todos aquellos que confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Hay alguien aquí que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador? Tú tienes un cuerpo sano entonces. ¿Por qué no te levantas? Y pasen con una convicción de fe. Pasen aquí y vamos a orar. Escucha a Dios lo que te va a decir. Vamos, pasa con. Quizá estás batallando en tu vida personal, matrimonio, familia, hijos, sanidad, trabajo. No sé qué tormenta haya llegado a tu vida en estos días, en estos meses. Pero le damos gracias, te damos gracias, Padre,
Porque hoy, Señor, sabemos que tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, la necesidad de mis hermanos de la iglesia. Tú conoces la necesidad, las tormentas por las que puedan estar pasando cada hombre, cada mujer, aún jóvenes. Pero gracias por reunirnos aquí, por la convocación que hiciste de estar en este día y a esta hora para poder recibir de ti restauración, sanidad. Levanta tu mano, por favor, tus manos. Y con esa actitud dile al Señor: yo recibo restauración en mi matrimonio. Yo recibo bendición que viene del cielo. Yo recibo sanidad. Vamos, dile: yo recibo sanidad. Yo te voy a pedir algo a los que estén enfermos. Dios está restaurando y el Espíritu Santo está obrando maravillosamente en el corazón de muchos para que hoy empiecen a levantarse y pelear por su familia, pelear con la palabra, pelear con la oración, pelear creyéndole a Dios. Pero hay algunos que estén enfermos en esta hora. Levante su manita para saber quién está enfermo. Bueno, todos la tienen levantada, pero ¿es por todos estamos enfermos? Bueno, esa enfermedad tiene un nombre, ¿sí o no? Puede ser cáncer, dolor de hueso, artritis, no lo sé. Esa enfermedad tiene un nombre, la que te dijeron que tienes. ¿Es así o no? Tú le vas a decir a esa enfermedad que salga de tu cuerpo, porque hay poder en tus palabras. Dile que tú eres un templo del Espíritu Santo. Y de Dios no viene la enfermedad. El templo del Espíritu Santo que somos tú, yo lo quiere sano, y ya está sano por las llagas de Cristo. Vamos, dile a esa enfermedad, tú la conoces, nómbrala, dile enfermedad de huesos, enfermedad de sangre, enfermedad de diabetes, enfermedad de la que sea, sal de mi cuerpo. Vamos, díselo, porque el Señor te ha dado autoridad, iglesia, mujer, hombre, te ha dado autoridad para que en el nombre de Jesús, dile: yo rechazo esa enfermedad. No acepto esa enfermedad. Ponle nombre. Vamos, dile: yo no soy esclavo de esa enfermedad. Yo soy libre. Yo soy libre porque soy hijo de Dios. Vamos, renuncia, rechaza esa enfermedad. Nómbrala y dile: sal de mi cuerpo. No te acepto en mi cuerpo. Yo tengo un cuerpo sano por las llagas de mi Señor. Soy hijo de Dios, con promesas del cielo. Vamos, hijos de Dios. Aquí hay un grupo, aquí somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos, iglesia. No somos esclavos de ninguna enfermedad. No somos esclavos de ningún pecado. Renunciamos, empieza a renunciar. Aquellos que están batallando con problemas de pecado, renuncia en esta hora renuncia, confiesa y renuncia, confiesa y renuncia. Esclavo del temor. Tú eres sano. Tu cuerpo está sano por las llagas de Cristo, porque somos hijos del Dios de sanidades. Vamos, díselo. Dile que tú eres hijo, eres hija de Dios. Soy hijo de Dios. No somos esclavos de lo que dice el mundo, de lo que determina Satanás. Somos hijos de Dios, libres por la sangre de Jesús. Hijo de Dios. Sí, Padre. Abriste el mar para que yo. Así es. Él abre los mares. Tu amor ahogó todo el temor.
mi Padre. Y yo cantaré. Gracias, Señor. Yo soy Hoy en esta libertad te alabamos. Somos hijos del Dios Altísimo. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me levantaste y yo cantaré. Yo soy Somos hijos de Dios. Gracias, Señor. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me levantaste, dígalo. Me levantaste y yo cantaré. Sí, Señor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy. Hijo de Dios. Sí, yo soy. Hijo de Dios. Aleluya. Tenemos un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso